Violencia y ternura, complicidad y codependencia, abuso y protección, cercanía y distancia, amor y odio. Y ojo, que no te estoy hablando de la relación con tu ex, te estoy hablando de la relación con tu madre. ¿Te has puesto a pensar cómo es ese vínculo con esa persona que te dio la vida? ¿Y qué tan difícil es responder a esta pregunta y contárselo a todo el mundo? Los autores que te voy a presentar hoy se dieron a la tarea de desnudar su corazón, de recordar su infancia, su juventud, los encuentros y desencuentros con esa madre, que no es un ser único y bello. Una madre es un ser complejo, multifuncional y multidimensional. Por eso, nuestro vínculo con nuestra madre a veces puede tornarse como refugio y también como tormento. ¿Te atreverías a contarle al mundo cómo te llevas con ella? Esto lo hicieron los autores y no fue tarea fácil, incluso para una premio Nobel. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. El libro con el cual vamos a iniciar esta sesión nos va a marcar una constante en los autores cuando se atreven a dar el paso a explorar la relación con la madre. Y es que en algunas ocasiones es la madre quien los introduce en el mundo cultural, quien les abre las puertas a la expresión a través de la palabra. Aunque en otros casos de lo que se trata es de que la escritura se convierta en una especie de catarsis. Y esto va a estar muy marcado en los 17 ensayos que vamos a leer en este libro, que se llama Cosas que nunca hablé con mi madre, por la autora Michelle Fieldgate. Ella es la antologista de estos ensayos. Y aquí nosotros vamos a tener autores, por ejemplo, como el de Llámame por tu nombre, quien creció con una madre sorda que fue obligada por sus padres a aprender a hablar. Ellos eran judíos y no concebían que su hija, aunque tuviese esta limitación en sus oídos, no se comunicara correctamente con los demás. Y este autor nos cuenta, por ejemplo, cómo esa voz casi gutural, esa forma en la que ella hablaba, para él era natural. Y solo más adelante, ya sobre los 10, 12 años, es que empieza a darse cuenta de cómo las personas escuchan a su madre. Y eso marca un antes y un después en cómo también él empieza a verla. Tenían una relación muy cercana y algo precioso que leemos en este ensayo de él es que incluso a través de esa forma particular de hablar, de comunicarse con los otros, esta madre le enseña a él el lenguaje que tanto ama y que le ha permitido escribir novelas como Llámame por tu nombre. Asimismo, vamos a encontrar los ensayos de las mexicanas Orly Bagel y Melissa DeHaan, que en el caso de la primera, ella nos va a narrar su experiencia como hija de una madre sobreviviente del Holocausto. Cómo es crecer con una persona que siente culpa, tristeza, que está en constante vilo su vida por los múltiples intentos de suicidio que ella cometió, y cómo esta escritora crece con esa sensación de tener que ser la cuidadora de su madre, de darle a ella motivos para que se aferre a la vida y no la deje sola. Y en el caso de Melissa, lo que nos va a contar es una historia de cómo el divorcio de sus padres cambia por completo la relación con su madre y cómo cuando ella ya crece, entiende mejor a la mujer que era su madre. ¿Por qué tomó esa decisión de la que después no quiso hablar y durante muchos años guardó silencio? Y es solamente cuando ella crece que comienza a atar cabos y a entender que detrás de la figura de una madre hay una mujer. Y este punto lo vamos a encontrar también en el resto de ensayos, porque muchos de los autores y las autoras
se preguntan por esa mujer antes que la madre y cómo su propia forma de ser, sus propios traumas heredados, la herencia de, por ejemplo, en uno de los ensayos tenemos a una madre que se crió en un prostíbulo y cómo esos secretos se guardaron durante muchos años hasta que ella ya murió y empieza la familia a hablar de todas esas circunstancias que estuvieron alrededor de la infancia. Hay una mirada constante a la madre cuando era niña y cómo sus padres, los abusos. Aquí hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y es que en varias de las historias hay temas de abuso sexual, tanto para la madre como para los hijos. Y el tener que callar esta situación, el no atreverse a decirlo por no causarle mayor dolor a esta mamá que no se logró dar cuenta de lo que estaba pasando alrededor de sus hijos y de sus hijas. Y otros temas que nosotros vamos a tener también acá es cómo la relación de la madre con el padre también desdibuja o se convierte en un obstáculo para la relación de la madre con respecto a los hijos y de cómo los hijos también batallan como por ese pedacito de atención. Aquí la mayoría de los autores crecieron o nacieron sobre los años 70, finales de los 60 también y 80. Entonces estas madres traen detrás de sí una juventud que estuvo en la época hippie. Tenemos una mamá que está así, que la hija trata de encontrar a su madre a través de una novela que escribió el primer esposo de su mamá en ese tiempo de los hippies, del consumo de alucinógenos, de vivir en comunas, de el amor abierto, de los matrimonios abiertos. Hay unas miradas que nos van a llamar mucho la atención, no solamente si nosotros logramos identificar aspectos de nuestras propias madres en estos ensayos, sino también cómo ver a esas madres como mujeres y cómo ese comportamiento y sus propias creencias y sus propias formas de amar transformaron a estas personas y se convirtieron en últimas en un incentivo para escribir el trauma, el dolor, pero también para reconocer el amor que pudieron recibir de estas mujeres que tenían sus propias heridas. Ahora vamos a pasar a una historia que es cortita y es como el escritor Richard Ford habla de su madre Edna Akin después de que ella muere por un cáncer que inició en el seno y que después se trasladó hacia su espalda y demás partes de su cuerpo. Y él lo que trata de hacer en esta historia es demostrarnos a una mujer sencilla, a una mujer que creció en los años 20 en el sur de Estados Unidos, en Oklahoma, en un tiempo donde estaba todo rodeado de campesinos, obreros, los trabajadores de los trenes, boxeadores. Ella vivía casi que en las carreteras con su propia madre, a la que no le gustaba que ella dijera que era su hija, sino su hermana, y que por algún tiempo la abandonó con su papá y se casó y se fue con otra persona. Y ella creció en este mundo y así conoce a su padre también en este ambiente, se casan y se la pasan viajando durante 15 años de estado en estado, vendiendo para una empresa de almidón de las camisas en ese tiempo. Y él llega, Richard Ford nace cuando la mamá tiene ya 33 años y el papá también pues ya está mayor. Nosotros podríamos decir que hoy en día pues esa es como la edad normal porque lo estamos viendo con las mujeres que retardan un poco más la maternidad, pero para ese tiempo no, porque nosotros estamos hablando sobre los años 40, más o menos, 50, entonces ya era una mamá mayor. Y el padre sigue viajando, entonces Richard está toda la semana solamente con su mamá y se crea un vínculo tan estrecho
que la figura del padre es como esta persona bonachona, querida, un buen papá, pero que aparece solo los fines de semana. Y él acá también nos va a contar cuál es el momento preciso donde él se da cuenta que su mamá es un ser independiente de él. ¿En qué sentido? En que no solamente es mamá, sino cómo la ven las demás personas, que no es la figura que él tiene en su cabeza. Y esta señora se caracterizaba por su simpleza, pero por su sencillez en su recibir la vida como venía, en no sentir mayores altibajos, en mantener como la calma y la tranquilidad, y compartían casi que ese mismo temperamento con el padre. Pero cuando el padre fallece por un ataque cardíaco, la señora se encuentra sola en el sentido de tener que atender una casa, responder económica por una casa cuando ella tiene ya 50 años. Y esto es un golpe duro para ella porque es empezar a buscar cómo trabajar cuando antes todo mi núcleo estaba en lo doméstico. Y Richard tiene 16 años y él nos va a contar cómo hacen para transitar de ese mundo donde estaban bajo la protección del papá a un mundo donde casi que ellos dos tienen que salir adelante. Y es una historia que uno pareciera que como que no hay mayores altibajos, pero también se trata de eso, y ahí está la riqueza de todas esas madres que se dedicaron al hogar y que su universo se convirtió fue en criar a sus hijos, y cómo esos hijos ven a esas madres y cómo el interés de él como escritor de contar su dolor, de contar los últimos años de su madre, cómo ella trataba de no molestar, de no interferir ya en la relación de Richard, y sin embargo el sentir esa tensión entre yo ya soy un hombre, tengo mi propio hogar, pero mi madre también está ahí y mi madre también está sola, y qué hacer con esta mujer a la que estuve muy unido durante toda mi vida y cuál es ese vacío que se siente. Por eso es una historia muy linda y la recomiendo porque es casi que un homenaje a estas madres que solamente son figura en tanto están dentro del hogar. Vamos a finalizar esta sesión con la obra de una premio Nobel, y que a través de su escritura característica por ser casi llana, natural, donde ella se esfuerza es por presentar los hechos sin sentimentalismos y sin dramatismo, nosotros vamos a conocer la vida de la madre de Annie Ernaux en el libro Una mujer. De entrada hay algo para destacar, y es que se marca esa posición feminista que tanto ha defendido Annie Ernaux, porque a diferencia de los otros dos títulos, siempre está el sustantivo, el adjetivo, perdón, de la madre, ¿no? Entonces, las cosas que no le dije a mi madre y mi madre. Pero en este caso, Annie sí hace inmediatamente la diferencia. Una mujer. ¿Quién era esta persona? Y hay algo que yo estoy tratando de recordar y estoy casi segura, y si no es así, me gustaría que alguno me corrigiera en comentarios, pero creo que ella no menciona el nombre de la mamá. Y sigo aquí con la duda. Que es algo curioso si mantenemos en que dice una mujer, aunque también puede ser por el hecho de que esta escritora se interesa en conectar sus historias personales con el mundo social, histórico, político, en principio de Francia y pues más allá, que es una de las razones por las cuales ganó el premio Nobel. Y aquí en Una mujer nosotros vamos a ver a esta madre que creció en un ambiente campesino donde siempre sentía hambre, no había comida suficiente pues para todos los hijos de la pareja,
donde la mamá la enseñó desde muy pequeña a que tenía que colaborar en los oficios de la casa, también en los oficios campesinos. Así que en términos de infancia, nosotros vamos a ver a estas mujeres que andaban casi libres, que podían brincar, saltar, hacer estos trabajos duros que requerían fuerza, con la única condición de que nunca se dejaran tocar. Y cuando ella tiene 12 años, a la madre de Anne Ernaux la sacan de la escuela y la ponen a trabajar en una fábrica de mantequilla. Trabajó ahí muchos años y tanto fue las heridas en sus manos y en su cuerpo, el deterioro, que esta mujer no pudo volver a ver la mantequilla nunca más, como dice Anne Ernaux, ni siquiera en pintura. Cuando nosotros iniciamos a leer este libro, vamos al momento presente, la primera oración. Mi madre murió el 7 de abril de 1986 y Anne Ernaux espera unas semanas en este duelo y no, ella dice que no piensa, que no razona, que casi como que no se puede ni conectar con sus propios hijos por este dolor que está sufriendo, y la única forma en la que ella ve que lo puede afrontar es a través de la escritura. Así que unas 3 semanas después del entierro de su mamá, ella empieza a escribir este libro. Y pasamos entonces de la infancia de esta mamá al tiempo en que conoce al padre de Anne Ernaux, se casan, y hay aquí una ambición que la madre de Anne Ernaux tenía, y era de escalar socialmente, algo que ella no logra, pero sí su hija. Y es curioso porque decía en normando, la palabra ambición es estar separado. Y esta mujer hace todo lo posible para que su hija no tenga la misma vida de ella. Y cuando compran un café, una tienda, ella se vuelve comerciante, pero sigue al frente de la casa y se vuelve una mujer dura, tosca, para los oficios, para lo que tenía que manipular. Y lo único que esta mujer manipulaba con delicadeza, curiosamente, eran los libros. Y Annie nos muestra como estas dos facetas de amabilidad que tenía hacia sus clientes, y luego cómo esta cara cae cuando ya tiene que atender a los hijos. Y hay una ambivalencia todo el tiempo en esta mujer, porque al tiempo que ella trabaja y se parte el lomo, como se lee muchas veces, para darle lo mejor a su hija y mandarla incluso a un colegio privado, le dice: dime todo lo que necesitas. Y trata de conseguirle todo y de que siempre vaya bien vestida y de que no le falten los útiles. Y al tiempo que hace eso, también se queja de lo cara que le sale la hija. Y esta madre, esta mujer, está todo el tiempo con ese propósito de sacar a su hija de este estado de pobreza, de no tener que estar cosiendo y recosiendo la ropa y utilizarla una y otra vez, sino que ella empiece a ver otra forma de vivir. Y en ese intento de la mamá de darle estas alas a Annie, cuando ella entra a la adolescencia, se da esa ruptura porque Annie se da cuenta de qué tan pobres son y entiende lo que su madre quiere para ella. Entonces, al tiempo que Annie empieza a escalar socialmente a través de la cultura, de la educación, cada vez hay una ruptura mayor con su mamá. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en el libro, esa relación que se fue creando a partir de que Annie se convirtiera en la mujer que su mamá quería, pero cómo su madre también empieza a quedarse atrás y trata de aferrarse, aunque no con tanta ímpetu como para que el futuro social y cultural de Annie se vea interrumpido. De hecho, cuando Annie se casa con un profesor de una universidad y no se casa pues con la gente del pueblo, la madre se da cuenta de que está en desventaja con respecto a la cultura y a la educación que tiene la familia del esposo de Annie, y entonces ella trata de equilibrar ese sentimiento a través de la ayuda económica. Hacia el final de sus días, la madre de Annie Ernaux empieza a padecer de demencia y de Alzheimer. Y aquí es donde a nosotros se nos empieza a encoger el corazón, porque Annie nos va a mostrar cómo ese deterioro va avanzando, y esa resistencia que ella como hija hace, porque dice en un momento, ella no tiene derecho a convertirse en una niña pequeña, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Y el ver
a su madre transformada en esta figura diminuta, con la cabeza totalmente perdida, irascible, que no entiende ni qué ha hecho ni qué va a hacer en comparación con la madre fuerte, independiente, que trató de sacarla a ella de la pobreza y que hizo todo lo posible para que Annie tuviera una mejor vida, no se compaginan ya hacia el final de los días de esta mujer. Esta es una obra que nos va a mostrar también ese esfuerzo permanente que hicieron las madres, sobre todo en el siglo XX, que nosotros todavía hoy lo tenemos, por ejemplo, con nuestras madres o nuestras abuelas, estas mujeres que a través del trabajo doméstico, pero también a través del comercio, cuando se empezaron a involucrar en el mundo laboral, hicieron todo lo posible para que sus hijas no crecieran bajo las mismas condiciones y ascendieran social, cultural y económicamente. Esto es característico en la escritura de Annie Ernaux, en mostrarnos a través de un personaje esos cambios sociales y culturales que se han dado en el siglo XX, y por eso los invito a acercarse a esta historia que es conmovedora y que si ustedes tienen madres que estén sufriendo este tipo de padecimientos, se van a sentir muy identificados con la escritora. Comprender a nuestras madres y hacer esa evaluación de cómo nos relacionamos con ellas es sin duda una tarea difícil. Por eso quiero invitarlos a que se acerquen a estos libros. Esa es una de las grandes cualidades que tiene la literatura, que nos ayuda a encontrar las palabras que muchas veces nosotros no tenemos en nuestro interior para expresarnos como quisiéramos. E incluso a través de estas historias que son tan honestas, darnos cuenta quiénes somos nosotros como hijos, qué compartimos con otro tipo de hijos y cómo las diferentes madres forman a esta sociedad. Así que no dejes de leerlos. Me gustaría saber en comentarios si ya los conocías y si te das la oportunidad de hacerlo, que después me digas cuál te gustó más, con qué historia te conectaste o incluso si quieres compartirme cómo te llevas con tu madre o cómo la recuerdas si ella ya falleció. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad, y para quienes todavía tienen una relación cercana con sus mamás, les deseo un feliz Día de las Madres este próximo fin de semana. Chao, chao.